Bien, estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. No se olviden que también pueden seguir los programas del canal a través de las redes sociales del diario La Noticia. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el economista Jorge González Izquierdo. Señor González Izquierdo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Señor González Izquierdo, terminamos el año, a veces terminamos como a tropezones, ¿no? Entonces nos estamos acostumbrando a terminar el año a tropezones. ¿Cuál es su análisis respecto a el manejo económico que hemos tenido en el 2025? Mire, el año 2025 está terminando con las siguientes características. Primero, el país, la economía peruana, está gozando de lo que se llama una estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Para que la gente me entienda fácilmente, ese es como en un ser humano que sus principales indicadores, la presión arterial, la temperatura corporal, etcétera, la tienen sus valores normales. Entonces, si un ser humano tiene sus valores normales, sus principales indicadores, puede desempeñarse, ¿no?, de acuerdo a sus exigencias. En una economía hay algo similar, solo que se llama estabilidad macroeconómica. Y ustedes dirán, ¿y por qué digo eso yo? ¿En base a qué lo digo? ¿Qué? ¿Soy loco? ¿O el gobierno me está pagando para que yo salga a decir esto? No. Por 4 indicadores que hay que mirar, no solo en el Perú, sino en cualquier país. Hay que mirar 4 indicadores para poder concluir si ese país tiene estabilidad macroeconómica o no la tiene. ¿Cuáles son? Los siguientes. Primero, inflación. ¿Un país tiene o no tiene problema de inflación? El Perú ya no tiene problema de inflación desde el año pasado. Hoy día es probable que terminemos con una inflación de 1.3, 1.4%, dentro de lo que se considera inflación normal para el Perú. O sea, problema de inflación no tenemos. Por lo tanto, le damos un check al primer indicador, que es inflación. El segundo indicador, crecimiento de la economía. Este año es probable que terminemos con un 3.3, un 3.4% de crecimiento de la economía, que es un crecimiento que está más o menos acorde a lo que en economía conocemos como crecimiento potencial de la economía. O sea, la economía peruana este año está creciendo de acuerdo a su potencial, que se estima alrededor de 3% de crecimiento potencial de la economía peruana. Si una economía crece más o menos de acuerdo a su potencial, va. Es decir, este año entonces en materia de crecimiento, con 3.3, 3.4, estamos ahí alrededor del crecimiento potencial. Segundo indicador, entonces, check. Tercer indicador, el empleo o el desempleo. Según cifras del INEI, cifras oficiales, lo que el INEI llama empleo adecuado, porque la alternativa al empleo adecuado es el subempleo, que nadie desea que haya tanto subempleo, y en el Perú lamentablemente hay un montón de desempleo, de subempleo es un montón. Entonces, en ese contexto lo que uno busca es que el crecimiento del empleo adecuado crezca bien, crezca a tasas adecuadas. Y según el INEI, ¿cuánto creció este año el empleo adecuado? Un poco más de 5% al año. Una tasa bastante aceptable. Y finalmente, la sostenibilidad fiscal. Un gobierno está recontra endeudado y se sigue endeudando, porque entonces la imagen que da es como la de una familia o de una persona que gana 2.000 soles y gasta 5.000. Entonces quiere decir que alguien le presta 3.000, pues si no, ¿cómo gasta 5.000 si gana 2.000? Pues? Pero esa es deuda.
deuda que se va acumulando y que en algún momento tienes que pagar. ¿Y cómo está en sostenibilidad fiscal el Perú hoy día? Desde mi punto de vista, pongo este ejemplo. Todos conocemos un semáforo, ¿no? Tiene luz roja, luz ámbar y luz verde. El Perú en materia de sostenibilidad fiscal hoy día está en luz ámbar, está en el intermedio. Lo que hay que evitar es que de la luz ámbar me vaya a luz roja. Y lo que hay que promover es que de la luz ámbar me vaya a luz verde. Eso es lo que hay que promover. Claro. ¿Y de quién depende? Básicamente de dos instituciones. ¿Cuáles? En primer lugar, el Congreso. Que el Congreso deje de estar promoviendo directa e indirectamente mayor gasto público, mayor gasto público, mayor gasto público, mayor gasto público, por encima del sueldo del gobierno y lo lleva a endeudarse, endeudarse, endeudarse. Y el segundo es el propio Ejecutivo, y ahí se mete a los gobiernos regionales y municipales, que tampoco entren a estar gastando ahora, sobre todo que se viene una campaña electoral, claro, gastando, porque eso los lleva también a desestabilizar a las instituciones. Entonces, en materia de sostenibilidad fiscal estamos ámbar. No estamos rojo, pero tampoco estamos verde. Entonces, en base a esos 4 indicadores, yo concluyo que el Perú hoy día tiene estabilidad macroeconómica. Claro. Ahora, lo cual me da la tranquilidad, no a este gobierno, porque este gobierno es de transición, sino al próximo gobierno le da la tranquilidad de pensar en los problemas de largo plazo graves que tiene la sociedad peruana, como es la pobreza, la extrema pobreza, la excesiva informalidad laboral, la falta de oportunidades para la juventud, y así puedo seguir mencionando un montón de problemas de largo plazo, ¿no? Usted mencionaba que más o menos espera cerrar el año con 3.4%. 3.3, 3.4. Claro. ¿Esto es suficiente para, no, digamos, salir de la situación de pobreza muchos? ¿Cuánto es lo que se necesita crecer anualmente, cree usted? Un crecimiento potencial como el que tenemos ahora de alrededor de 3%, un poco menos, un poco más, ¿no? De 3%. Yo lo he dicho 100 veces, no me alcanza ni para el té, no nos alcanza ni para el té. Es decir, no nos alcanza para resolver los problemas fundamentales de la sociedad peruana. Parte de ellos los acabo de mencionar. Claro. ¿No? Pobreza extrema, pobreza absoluta, bueno, en fin. ¿Cuánto es, desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser ni el mejor ni el único, pero es mi punto de vista? ¿Cuánto es el crecimiento potencial que el Perú, la economía peruana, debiera de tener 5, 10, 15 años seguidos para tener los recursos para comenzar a resolver progresivamente estos problemas fundamentales de la sociedad peruana? Desde mi punto de vista sería 6%. 6%. O sea, saltar de 3 a 6% de crecimiento potencial. Pero eso no es fácil, ni de vainas es fácil. Claro. Suena fácil, dice, son 3 puntitos nomás. No. Es un trabajo, no de un gobierno, porque eso nos va a tomar 5, 10, 15 años de varios gobiernos. Y por lo tanto lo que necesitamos son políticas de Estado que no se cambien con los gobiernos de turno. Claro. Ahora, usted hablaba de crecer a 6% sería lo ideal para empezar a salir de la situación de pobreza en muchos sectores. Nosotros siempre hemos hablado de que a veces la economía y la política están yendo por cuerdas separadas, pareciera, ¿no? Porque tenemos una inestabilidad alarmante en los últimos 7 u 8 años, ¿no? Hemos cambiado de presidentes como si nos cambiáramos de ropa. Si no tuviésemos esa inestabilidad política, ¿cree que sería un plus para, digamos, crecer un poquito más, aunque sea? Sí, claro, por supuesto que sí. La inestabilidad, la inseguridad. Mira, cuando a mí me preguntan, oye, González Izquierdo, me dicen, ¿qué opinas tú de la inseguridad ciudadana? Yo le digo, le causa un tremendo daño
a la economía peruana. Mire, el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, este gobierno, no este gobierno, sino el gobierno de la presidenta Boluarte, en ese gobierno el Ministerio de Economía y Finanzas hizo un trabajo en el que trató de cuantificar la inseguridad ciudadana, qué costo tenía para la economía peruana y sabes cuánto lo estimó en su efecto directo más el indirecto, en casi 20.000 millones de soles. Mira la barbaridad de plata. Pero entonces a mí me dicen, oye, hay que trabajar en eso. Por supuesto que hay que reducir sustancialmente la inseguridad ciudadana para bajar ese costo. Pero al costadito de la inseguridad e inestabilidad ciudadana está otra inseguridad e inestabilidad tan importante o más importante. ¿Saben cuál es? La institucional. Las instituciones en el Perú son gelatina. No funcionan bien y mientras no funcionen bien, no podemos aspirar a conseguir ese 6%. Claro, Ahí claro, le contesto a su claro, es pregunta. Y verdad. ahí entra el Poder Judicial, ahí entra la Fiscalía, ahí entra el Congreso, ahí entran los partidos políticos, ahí entran muchas instituciones que no Y, funcionan bien. y a nivel regional, ¿cómo estamos? A nivel regional, por ejemplo, en materia de inflación estamos entre los países que menos inflación hay. En materia de crecimiento estamos entre los países de mayor tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos rankeando, digamos, en el tercio superior de la economía latinoamericana. Claro. Ahora, siempre se habla de que tenemos una bonanza en minerales, ¿no? Y quizás ese sería, ¿usted cree, el principal soporte de este mantenimiento también de nuestra economía? Mira, cuando a mí me preguntan, la reflexión que usted acaba de hacer, ¿no? Oye, de las cuerdas separadas, ¿por qué si la parte institucional, política sobre todo, está así, la economía más o menos va así? Para mí son básicamente cuatro factores los que te explican eso, Ujú. pero uno de esos cuatro factores es que el mundo nos está ayudando mucho. ¿Y cómo? Haciendo que los precios de las materias primas que nosotros exportamos, oro, cobre, plata, zinc, están así en el mundo. Entonces ese es como un negociante, un emprendedor, una persona que tiene su negocio, ahora nos está viendo, yo le diría, ¿qué le pasaría a su negocio si el precio de las cosas que usted vende se duplican, se triplican, se cuadriplican? Va a recibir más ingresos, más ingresos, más ingresos y mejora, pues. Entonces, eso se llama términos de intercambio. Los términos de intercambio ya van 2 años seguidos que son bastante favorables al Perú. Producido en lo principal, no únicamente, pero en lo principal, porque el mundo está haciendo que los precios de estos minerales, sobre todo, estén por la estratosfera, ¿no? Y, Entonces, nos ayuda. ¿Y cuáles son las estimaciones, cree usted, para el 2026? Estamos hablando de un año electoral en el país, va a haber cambio de autoridades, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Cómo se va a manejar este cambio y de qué manera puede, digamos, afectar el tema económico? Sí, mira, hay mucha incertidumbre peruana nacional y mucha incertidumbre internacional. Nacional, la principal fuente de incertidumbre es el proceso de elecciones que ya en enero desde mañana vamos a empezar a vivir. Sí. Mañana ya empiezan los cuchillazos, ya empiezan los hablazos, los balazos. Va a ser enero, febrero, marzo, 3 meses de campaña caliente se llama. Eso dependiendo de qué se dice, qué se habla, qué se promete, quién puntea, quién no puntea. Todo eso te genera una inestabilidad apreciable que te podría afectar el comportamiento de la economía. Y en el extranjero también tenemos fuentes de inestabilidad. Por ejemplo, el New York Times ayer sacó una encuesta que hizo a los principales expertos
de guerra mundial, en las guerras mundiales, y les preguntó a estos expertos desde su punto de vista cuándo ellos pensaban que podía conseguirse una paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la mayoría, más del 70% de las respuestas, fue a partir del año 2027. 2027. O sea, todo el año 2026 para la mayoría de estos expertos en este tema de la guerra conceptúan que la guerra Rusia-Ucrania va a seguir todavía. Entonces, eso también te condiciona qué le pasa al precio de los alimentos, qué le pasa al precio del cobre, del oro, del petróleo, etc. Y también la guerra entre Israel y Hamas. La política económica del presidente Trump va a seguir con su política como ha seguido todo este año, con arancelaria, de expulsar inmigrantes, ¿no es cierto?, de eliminar restricciones internas, de bajar impuestos a las corporaciones, a las grandes corporaciones, en fin, toda esa te genera incertidumbre mundial. Claro. En ese contexto es bien difícil hacer una predicción, pero sí me atrevería a decir lo siguiente. Si internamente en el Perú y externamente en el mundo no pasa nada traumático, o sea, las cosas más o menos como las que han sucedido este año 2025 en el Perú y afuera, yo creo que el 2026 sería algo similar al 2025. Claro. La inflación seguiría bajo control, el crecimiento estaría alrededor de 3%, un poco menos, un poco más, ¿no? Estaría alrededor de 3%. El crecimiento del empleo seguiría esta tendencia, en fin, yo creo que sería similar a el año 2025, de no producirse traumas internos y o externos. Claro. Si se producen esos traumas, entonces ahí ya no dije nada. Claro, ahí ahora, es medio sintomático para alguien de afuera escucharnos de repente decirnos que no ocurra ningún evento traumático, ¿no?, en el país, ¿no? En el Perú hemos cambiado de presidente a medio año, ¿no? Casi a final de año, y de afuera dirán, uy, ¿y por qué eso no es traumático para los peruanos? Nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, pues. Mira, hemos llegado yo a veces lo cuento, a veces en el extranjero, y creen que estoy haciendo un chiste, pero ahorita lo voy a decir y para nosotros los peruanos no es ningún chiste. Hace poco los peruanos nos acostamos, nos dormimos con una presidenta y amanecimos a las 6, 7 de la mañana con un presidente hombre. ¿Fue así o no fue así? Díganme, pues. Exactamente así. Fue, pues. Exactamente Tú cuentas así. Esto en el extranjero y creen que estás haciendo una broma. No es broma, esto nos ha pasado. Entonces, esa es una muestra de la tremenda inestabilidad política que tenemos, institucional, que estamos viviendo. Es verdad. Señor González Izquierdo, para ir terminando, hay un tema que también preocupa mucho y siempre se habla, el tema de la informalidad, ¿no? Sí. Parece que es un tema de nunca acabar y que pareciera que no contáramos con las herramientas necesarias para salir un poco del tema de la informalidad. Cada vez hay más informales en el país, digamos, ¿no se está ayudando a formalizar? Mira, según la última cifra del INEI, a diciembre del 2024, porque al 2025, como no ha acabado, todavía no se conocen las cifras para este año. La más reciente es a diciembre del 2024. ¿Qué dice el INEI? La informalidad laboral era del 71% de la fuerza laboral peruana. 71%. Quiere decir que 29% de la fuerza laboral peruana era formal y la gran masa de trabajadores en situación de informalidad. Y la informalidad empresarial, que no es lo mismo, empresarial superaba el 80%. De tal manera que el fenómeno de la informalidad en el Perú es muy grave. Y ha habido intentos de resolver eso, montones. Pero yo siempre digo, mira,
una política económica hay que evaluarla por sus resultados, no por sus intenciones. Ajá. Entonces se han empleado, por ejemplo, mecanismos como que reducir impuestos. Por ejemplo, la ley para la micro y pequeña empresa. ¿Qué hace esas leyes? Le dan un tratamiento preferencial en materia tributaria. Le dicen, tú no pagas este impuesto, tú no pagas este impuesto, o si pagas este, pagas un poquito. En materia laboral, oye, tú no estás sujeto a CTS, no, y así. Y eso ha estado vigente décadas. ¿Y qué pasa con el sector de la micro y pequeña empresa? Claro. No ha habido pues algo que uno diga, caramba, pucha, tremenda mejoras ha habido en ese sentido. No, ahí está la informalidad, el grueso de la informalidad está ahí. Entonces, han fracasado una serie de políticas que han implementado en el Perú. Y el problema es, oye, González Izquierdo, entonces no tiene solución, eso no, sí tiene. Pero lo que se necesita, ¿saben qué cosa es, amigo? Un líder. Un líder que salga y quiera resolver los problemas del Perú, porque ese líder va a pisar callos y van a querer sacarlo y van a querer parar sus políticas. Pero si es un verdadero líder, va a seguir adelante. Por ejemplo, tiene que hacer una profunda reforma de la educación. Si no mejoramos la educación, la micro y pequeña empresa no mejora su productividad. Si no mejoramos la infraestructura, que tenemos un tremendo déficit, la micro y pequeña empresa no va a mejorar. Si no mejoramos la salud, la micro y pequeña empresa tampoco va a mejorar. Si no mejoramos la actuación del Estado, que el Estado no se convierta en un golpe para la micro y pequeña empresa y los persiga, les quite sus pocas cosas que tiene para vender, vienen los municipales y se lo lleva. Así no combates a la informalidad. La informalidad no se combate pegando. Esa es la peor forma de combatir la informalidad. No se combate quitándole las cosas al vendedor informal. Así no se combate la informalidad. La informalidad se combate haciendo atractivo el ser formal, claro, para que tengan incentivo de convertirse en formal. Pero acá lo que buscan es la mano dura, cortar, ¿no? Y así no va. Claro. González Izquierdo, para terminar, usted mencionaba que hoy en la noche muchos se van a abrazar, feliz año, todo bonito, y que a partir de mañana van a empezar los puyazos, ¿no? Sí. Los candidatos. Sí. Estamos en un año electoral. ¿Qué espera, aparte de los puyazos, claro, qué espera usted de los candidatos respecto a propuestas económicas? ¿O no tiene, digamos, mucha expectativa? No los he escuchado a ninguno hasta ahora que haga algo coherente. Lanzan ideas, ¿no? Pero estamos hablando potencialmente de 36 candidatos, ¿no? Potencialmente de 36 candidatos a la presidencia. Y no los he escuchado, pues. O sea, no podría yo adelantar opinión de algo que no escucho, claro. No saben qué están planteando. Pero lo que sí me atrevo a decir es que no planteen cosas como esta. Lo que estamos viviendo hoy día en el Perú de hace décadas es un orden económico, un sistema económico que se llama economía social de mercado, que está en la Constitución. Ese sistema tiene fallas. El tiempo ha demostrado, pero hay que mejorarlo al sistema. Pero lo que no hay que hacer es decir, ese sistema no sirve, vamos a crear un nuevo sistema de cero y vamos a... Eso sería muy, muy dañino para el Perú. Claro. Hay que mejorar al sistema actual, sí, porque todo es perfectible. Solamente el Señor Dios es el único que no es perfectible. Pero todos los seres humanos somos capaces de ser perfectibles, de mejorar. Hay que mejorar lo que tenemos. No hay que decir, fuera, yo voy a crear algo nuevo. Uy, Dios mío, ahí empiezan los problemas graves. Claro, es verdad, ¿no? Y ya ha ocurrido
en alguna oportunidad en Sí, nuestro claro. país, ¿no? Haya Sí, ocurrido. claro. Señor González Izquierdo, ha sido un placer conversar con usted, bueno, y desde ya le deseamos que pase un No, a feliz año ustedes también. y le mandamos un gran abrazo. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos, ¿ya? Que Gracias. tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el economista Jorge González Izquierdo, quien soltó una frase con la que me quedo, ¿no? El Perú necesita un gran líder, un gran líder. En una época electoral hay que tener presente esto, ¿no? Un gran líder que se quiera comprar pleitos, ¿no? Que esté bien arropado, bien acompañado y que mantenga también y mejore la situación económica y busque de alguna manera, digamos, mejorar las cifras tan tristes respecto a la informalidad laboral que es bastante amplia en el país. Señalaba que, según cifras del INEI, 71% de personas viven en medio de la informalidad laboral.